Yo veía a distintos funcionarios del gobierno ayer decir textual, y lo estoy citando al ministro de Defensa en este caso, declaraciones de anoche: ningún gobierno hizo más que este por la causa AMIA. Y yo me preguntaba, ¿qué hicieron? Hemos abierto los archivos, decía Rossi. Es mentira, nunca abrieron los archivos. La causa avanzó como nunca antes. Tampoco es cierto que la causa avanzó como nunca antes. Entonces dije, llamemos a algún familiar. Luis Siseski es padre de Paola, una de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA. Luis, acá Jorge Lanata, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? ¿Usted cree que este es el gobierno que más ha hecho por la AMIA? Yo creo que lo que hay que analizar no es comparar si un gobierno hizo mal o más que otro gobierno o hizo menos que otro gobierno. Me parece que en este momento lo único que hay que analizar, como que desde hace 20 años, si los poderes públicos le dieron respuesta o no a la demanda de la sociedad y de los familiares de las víctimas. Obviamente hasta ahora la respuesta no existe y en eso es responsabilidad de la justicia y de los poderes públicos. En la medida que no sepamos quiénes fueron y que los que fueron estén donde deben estar y no donde están ahora, los poderes públicos van a seguir en deuda, independientemente que alguien haya hecho un poco más o alguien haya hecho un poco menos. Exactamente qué documentación se dio a conocer de la AMIA por parte de este gobierno? Yo no participé de este gobierno, lo que hizo, no este, sino el anterior, el del presidente Kirchner, fue abrir los archivos de la CIDE y, en definitiva, los archivos de la CIDE no fueron analizados por los querellantes ni por los familiares, por lo menos yo no participé en nada de esto, sino que los archivos de la CIDE lo debe haber analizado la justicia. Ok. No, Luis, yo le quería preguntar justamente por eso, porque lo que en algún momento es lo que levanta el gobierno como bandera, nosotros lo hablábamos también el otro día con Laura Ginsberg, era justamente este decreto de abrir los archivos, pero que finalmente los familiares no han tenido acceso a eso. En principio, yo sé que algunos familiares hicieron algún trabajo, Laura hizo algún trabajo verificando, pero usted imagínese la posibilidad que tenemos los familiares de analizar hechos o elementos que tiene una Secretaría de Inteligencia. Nosotros no estamos ni capacitados ni en condiciones de hacer análisis de esta naturaleza. Ahora, lo que plantea el fiscal Nisman en su presentación tiene que ver con un giro muy visible, muy contundente que hizo el gobierno con respecto a la estrategia que tenía. Particularmente el fiscal Nisman habla de una actitud durante el gobierno de Néstor Kirchner y con Néstor Kirchner en vida, y una actitud diametralmente opuesta desde la muerte, desde el fallecimiento de Néstor Kirchner. Y lo que dice Nisman es que la explicación para ese viraje en la posición con respecto a Irán y la explicación para tanta vehemencia y tanto deseo de aprobar tan rápido ese pacto con Irán, bueno, según Nisman tiene que ver con esto. Usted, como familiar de una víctima del atentado a la AMIA, ¿entiende las razones del gobierno o entendió en algún momento las razones del gobierno para tener tanta necesidad de aprobar tan rápido este pacto que tenía tantas críticas de tantos sectores? No, yo no lo entiendo y muchos familiares no lo entendemos. Yo le quiero recordar los dos últimos discursos que dimos los familiares en oportunidad de este último aniversario, el del año pasado y del año anterior. Un discurso fue dicho por Sofía Guterman y el otro me tocó a mí decirlo. Nosotros realmente en los dos discursos dijimos exactamente lo mismo. Una de las cosas que dijimos es que si el gobierno decía que el pacto con Irán o el futuro pacto con Irán, o una vez que firmado el pacto con Irán, era tan bueno para avanzar con la justicia, la pregunta que hicimos es ¿por qué lo negociaron en secreto? Claro. Por otro lado, nosotros hicimos la denuncia, ni bien conocido el pacto con Irán, de que el propio pacto tenía una cantidad de puntos que son en definitiva 9, de los cuales un punto solo era de aplicación inmediata, y ese punto era dar información a Interpol
sobre la firma del pacto con Irán a los efectos de que analice el tema de las alertas rojas. Eso no lo dice, pero sí lo dice dar información y notificar a Interpol. ¿Para qué existía la notificación inmediata a Interpol? Sino para que Interpol analice el tema de las alertas rojas. No tiene otra explicación que esa. Evidentemente, como Interpol, una vez que analizó las alertas rojas, rechazó el levantamiento de esas alertas en función de dos artículos que tiene el reglamento de Interpol, que son el 80 y el 81. El artículo 80 dice que solo puede pedir el levantamiento de una alerta roja la misma institución que pidió la implementación de las alertas rojas. Y ese no fue el Poder Ejecutivo, sino que fue el Poder Judicial. Y el segundo de los artículos dice que una alerta roja solo se puede levantar cuando se haya cumplido el objetivo por el cual se implementó. El objetivo por el cual se implementó era la declaración de los funcionarios iraníes, de los 5 funcionarios iraníes que estaban con alerta roja. Como eso no se había cumplido, Interpol rechazó el pedido de levantamiento de las alertas rojas. Nosotros consideramos y seguimos considerando que la única motivación que tuvo Irán para para firmar el memorándum fue el levantamiento de las alertas rojas y no la colaboración con la Argentina. Esa colaboración no se dio nunca y creo que con el memorándum tampoco. La historia del memorándum refleja claramente eso. Si existía, la posibilidad y la convicción de colaborar, ¿qué pasó? ¿Por qué Irán no lo aprobó? Simplemente no lo aprobó porque lo único que le interesaba era levantar las alertas rojas y como eso salió mal, todo lo demás nunca le interesó. ¿Cuál es su impresión sobre la denuncia en sí de Nisman? Yo tengo la convicción, desde el punto de vista del análisis que uno hace desde la lógica, que nadie se va a atrever a hacer una denuncia de una magnitud política institucional tan importante si no está convencido que las pruebas que tiene para que esa denuncia prospere son sólidas y contundentes. No creo que el fiscal Nisman sea un kamikaze que haga una denuncia que no tenga sustento en las pruebas que él pudo recolectar. Pero me parece que lo fundamental desde el punto de vista, por lo menos de los familiares de las víctimas, es separar las cosas. Separar el tema político, uno no es ingenuo y se da cuenta que esto tiene una connotación política de una magnitud fenomenal, pero para nosotros debemos separar el tema de la pirotecnia política y el análisis político del tema específicamente judicial. Creo que como familiares no nos corresponde inmiscuirnos en temas políticos, por lo menos desde nuestra postura de familiares. Y lo que corresponde hacer es decir que fuera del tema político lo que hay que hacer es reaccionar y decir que la justicia actúe como corresponde y si los que están denunciados tuvieron algo que ver, que la justicia actúe. Y si no tuvieron nada que ver porque la justicia no lo puede probar, que esto se deje sin efecto. Me parece que ese es el único elemento que tenemos que decir los familiares, no entrar en el esquema político, sino solo apoyar el esquema judicial. Gracias, es que por la comunicación Luis Iseoski, quien hablaba, padre de Paola, una de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA. Levinas. Vos sabés que si hay alguien que tiene responsabilidad en esto es el Estado Nacional, no hay nadie más. Es decir, si la querella actuó correctamente, incorrectamente, es independiente. Si la AMIA hizo lo que tenía que hacer o no lo hizo, es otro asunto. Pero la realidad es que la querella viene a ser una suerte de fiscal privado. Puede pedir medidas. Vos sabés que durante todos los primeros años de la causa, ¿sabés cuántas medidas pidió la AMIA y la DAIA? 3. Y las 3 que pidió, me estoy hablando de 7 años, y las 3 veces que pidió era porque Galeano le había pedido que pidan, porque a él le quedaba mal hacerlo. El propio Luis Sichevsky viajó en septiembre del 95 a convalidar lo que se estaba haciendo, cuando ya se sabía, vos ya sabías, yo ya había hecho un informe para el Congreso que estaba todo mal, y ellos salieron a convalidar. Es decir, yo entiendo que es gente común, comerciantes, que de repente se ven involucrados en una situación que no esperaban y tienen que salir después a llevar adelante la querella. Pero la realidad es que pasaron 20 años y las dos querellas, ya sea la querella de la AMIA como de los familiares, realmente han sido complacientes, han sido ingenuos y no, insisto,
la responsabilidad es del Estado. El querellante puede ser eficaz, ineficaz, pero realmente han convalidado sin darse cuenta durante años todo este trabajo horrible por parte del gobierno. No hubo un solo gobierno que haya hecho bien las cosas, ni uno solo. Siempre tiraron la pelota afuera, nunca quisieron enfrentar la conexión local. No hay duda que para llevar adelante el atentado no había manera de hacerlo sin la conexión local. Por otra parte, es impensable semejante nivel de encubrimiento si vos no conoces al atentado, al que cometió el atentado. ¿Para qué toda la policía, la CID se van a poner a encubrir un gobierno entero, hasta Veraja, si no conoces al tipo que puso la bomba? ¿Por qué lo haces? ¿Gratis? Nico. El lunes va el fiscal Alberto Nisman al Congreso a hablar en la Comisión de Legislación Penal. Cuenta Pablo de León en la web de Clarín que el kirchnerismo cambió la estrategia y los diputados van a ir a enfrentar a Nisman a esa reunión. En principio, por lo que yo tengo entendido, no va a tener acceso a la prensa, porque Nisman va a presentar algunas de sus pruebas más calientes, digámoslo así. En principio, después veremos qué es lo que pasa finalmente el lunes. Vos le preguntabas a Massa sobre la relación de Delía y Cristina Kirchner. En una de las últimas entrevistas que dio Cristina a Jorge Rial, ¿te acordás? En la campaña, Cristina contó la última noche que pasó con Néstor, y ella misma contó que hablaron de Delía. Imagínate el nivel de intimidad que tenían con este personaje. Contó que lo estaban viendo en la televisión, tirados en un sillón en el Calafate. La escena es un poco idílica, y veían a Delía diciendo que el mejor candidato que tenía el gobierno tenía que ser Cristina Kirchner. Entonces Néstor hizo una broma, dijo gordo traidor. Esto todo contado por la propia Cristina, ¿no? Y se dieron un beso y bueno, se fueron a dormir. Lamentablemente después Kirchner se murió esa noche, pero a ese nivel llegaba la intimidad, o llega, entre la familia presidencial y Luis Delía, ¿no?